¿Alguna vez te has sentido humillado, rechazado o menospreciado, como si el mundo estuviera en tu contra? Y si te dijera que esos momentos de aparente derrota pueden ser, en realidad, los instrumentos que Dios usa para prepararte para una victoria que ni siquiera imaginas? Y si te dijera que las humillaciones que enfrentas no son una casualidad, sino una estrategia divina para moldarte, fortalecerte y posicionarte en el centro del propósito de Dios para tu vida? Que hay un secreto oculto en las situaciones que más te hieren, un poder transformador que pocos entienden, pero que puede revolucionar por completo tu realidad espiritual y emocional. Muchas veces vemos las humillaciones como fracasos, como señales de que algo está mal en nosotros o de que Dios nos ha abandonado. Pero la verdad es que en las manos del Señor, incluso aquello que el enemigo planea para destruirnos puede convertirse en una herramienta poderosa para elevarnos. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que fueron humillados, pero que a través de esas experiencias fueron usados de manera extraordinaria por Dios. ¿Y tú? ¿Qué está intentando enseñarte Dios a través de tus humillaciones? En este video descubrirás cómo Dios usa las humillaciones para prepararte, purificarte y posicionarte en el centro de su plan. Entenderás que cada lágrima, cada dolor y cada momento de aparente fracaso tienen un propósito mayor. Y al final de este viaje saldrás con una nueva perspectiva sobre tus luchas, viéndolas como escalones hacia tu victoria. Antes de comenzar, quiero invitarte a comentar abajo: Dios me usa en las humillaciones. Esta simple frase es un acto de fe, una declaración de que estás dispuesto a ver tus luchas con los ojos de Dios. Y no olvides darle like a este video. Al hacerlo, estás ayudando a llevar este mensaje a más personas que necesitan escuchar la voz de Dios en medio de sus dolores. Juntos podemos difundir la esperanza y la verdad de la palabra de Dios. Muchos de nuestros hermanos y hermanas no tienen una iglesia cercana o un apoyo espiritual. Por eso, este canal se ha convertido en un refugio para aquellos que buscan respuestas y consuelo en la palabra de Dios. Y tú, al comentar y dar like, estás ayudando a fortalecer esta comunidad de fe. Recuerda, la penúltima lección de hoy puede contener la clave para desbloquear una bendición en tu vida. Así que, quédate hasta el final. Ahora sumerjámonos en la palabra de Dios y descubramos cómo Él te usa a través de las humillaciones. Prepara tu corazón, porque el Espíritu Santo tiene algo poderoso que revelarte hoy. Comencemos. Tópico 1. La humillación de José y el propósito de Dios. José, el hijo amado de Jacob, conoció profundamente el sabor de la humillación. Vendido como esclavo por sus propios hermanos, fue llevado a Egipto, donde enfrentó traición, falsas acusaciones y años de prisión. En cada una de esas situaciones, José podría haberse rebelado, cuestionado la justicia de Dios o renunciado a sus sueños. Pero él entendió que, incluso en las humillaciones, Dios estaba trabajando. La Biblia nos dice en Génesis 50:20: Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo convirtió en bien para alcanzar lo que hoy estamos viendo, salvar muchas vidas. José reconoció que las humillaciones que sufrió no eran el final de la historia, sino parte de un plan mayor. A través de esos momentos difíciles, Dios lo preparó para convertirse en el gobernador de Egipto y salvar no solo a una nación, sino a su propia familia. La historia de José nos enseña que las humillaciones no son un accidente en el camino de la fe, sino una herramienta en las manos de Dios para prepararnos para su propósito. Cuando José fue arrojado al pozo por sus hermanos, no podía ver que esa humillación era el primer paso hacia el cumplimiento de los sueños que Dios había puesto en su corazón. Cuando fue vendido como esclavo,
No imaginaba que esa situación lo llevaría a una posición de autoridad en Egipto, y cuando fue injustamente encarcelado, no sabía que esa prisión era el camino hacia el palacio. Dios usa las humillaciones para enseñarnos lecciones que no aprenderíamos de otra manera. José aprendió a depender totalmente de Dios, a perdonar a quienes lo hirieron y a confiar en que, incluso cuando todo parece salir mal, el Señor está en control. ¿Y tú? ¿Qué está intentando enseñarte Dios a través de tus humillaciones? ¿Estará preparándote para una posición de influencia como lo hizo con José? ¿Estará enseñándote a perdonar, a confiar o a depender de Él de una manera más profunda? La humillación de José también nos muestra que el tiempo de Dios es perfecto. José pasó años en situaciones difíciles antes de ver el propósito de Dios cumplirse en su vida. Durante ese tiempo podría haberse rendido, pero eligió confiar. Y cuando llegó el momento adecuado, Dios lo exaltó de una manera que nadie podría haber imaginado. De la misma manera, las humillaciones que enfrentas hoy pueden ser la preparación para una exaltación futura. Dios está trabajando entre bastidores, incluso cuando no puedes verlo. Reflexiona. ¿Qué podría estar preparando Dios en tu vida a través de las humillaciones que enfrentas? ¿Cómo podría estar usándote para traer esperanza y salvación a otras personas? Al igual que José, puedes ser un instrumento en las manos de Dios para bendecir muchas vidas. Pero para ello, es necesario confiar en que Él tiene el control, incluso cuando la situación parece no tener salida. La historia de José nos recuerda que las humillaciones no son el final, sino el comienzo de algo más grande. Son el proceso mediante el cual Dios nos moldea, nos purifica y nos prepara para su plan. Y al final, cuando miremos hacia atrás, veremos que cada lágrima, cada dolor y cada momento de aparente fracaso fueron necesarios para llevarnos al lugar que Dios preparó para nosotros. Tópico 2. La humillación de Job y la fidelidad en medio del dolor. La historia de Job es uno de los relatos más profundos y conmovedores de la Biblia sobre humillación y sufrimiento. Job era un hombre íntegro, recto y temeroso de Dios, pero en un corto espacio de tiempo lo perdió todo: sus bienes, sus hijos e incluso su salud. Fue humillado de todas las formas posibles, sentado en cenizas, cubierto de llagas y cuestionado, incluso por su esposa, quien le dijo: «Maldice a Dios y muérete», Job 2:9. Pero incluso en medio de tanto dolor, Job no abandonó su fe. Job 1:21 registra una de las declaraciones más poderosas de Job: «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio, y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor». En medio de la humillación, Job reconoció que todo lo que tenía venía de Dios, y que incluso en su dolor, continuaría confiando en el Señor. No entendía por qué todo aquello estaba sucediendo, pero sabía que Dios era soberano. Humillación de Job nos enseña que la fe verdadera no depende de las circunstancias. Job no servía a Dios porque tenía riquezas, salud o una familia bendecida. Servía a Dios porque sabía quién era Dios. Y incluso cuando todo le fue quitado, siguió confiando. Esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Sirves a Dios por lo que Él hace o por lo que Él es? ¿Resistiría tu fe una humillación como la de Job? Dios permitió que Job pasara por estas pruebas para revelar la profundidad de su fe y para enseñar lecciones que resonarían por generaciones. Al final, Job fue restaurado y recibió el doble de todo lo que había perdido. Pero más importante que la restauración material fue lo que aprendió sobre Dios. Dijo: «De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven». Job 42:5. La humillación
Abrió los ojos de Job a una intimidad con Dios que nunca antes había experimentado. ¿Y tú? ¿Qué está intentando mostrarte Dios a través de tus humillaciones? Estará enseñándote a confiar en Él, no por lo que hace, sino por lo que es. Estará preparándote para una restauración que va más allá de lo material. Una restauración espiritual que transformará tu vida para siempre. Pero atención, si abandonas este video ahora, podrías estar perdiendo la clave para entender el propósito de Dios en medio de tus humillaciones. Imagina si Job se hubiera rendido en medio de su sufrimiento. Nunca habría experimentado la restauración gloriosa que Dios había preparado para él. De la misma manera, si te rindes ahora, podrías estar cerrando la puerta a una revelación que transformará tu vida. Dios está hablándote en este momento, y cada palabra de este video fue preparada para tocar tu corazón. No permitas que el desánimo, la distracción o la falta de fe te impidan recibir lo que Dios tiene para ti hoy. Quédate hasta el final, porque la próxima lección podría ser la respuesta que tanto esperas. Tópico 3. La humillación de David y la dependencia de Dios. David, el hombre conforme al corazón de Dios, también experimentó el peso de la humillación. Antes de convertirse en rey, fue perseguido por Saúl, quien intentó matarlo en varias ocasiones. David, que había sido ungido para ser el próximo rey de Israel, pasó años huyendo, viviendo en cuevas y escondiéndose como un criminal. Fue humillado, rechazado y obligado a vivir como un fugitivo, aunque sabía que Dios le había prometido un futuro glorioso. En uno de los momentos más marcantes de su vida, David llegó a hacerse el loco ante un rey enemigo para salvar su propia vida. 1 Samuel 21, 10, 15. Imagina la humillación de un hombre ungido por Dios que había derrotado a un gigante, ahora humillándose para sobrevivir. Pero fue en esos momentos de aparente debilidad que David aprendió a depender totalmente de Dios. Escribió en el Salmo 34, 18, «El Señor está cerca de los que tienen el corazón quebrantado y salva a los de espíritu abatido». La humillación de David nos enseña que muchas veces Dios nos lleva a lugares de debilidad para que podamos experimentar su fuerza. David podría haberse rebelado contra Dios, preguntándose por qué Él permitía que pasara por todo eso. Pero, en lugar de eso, eligió confiar y adorar. Entendió que la humillación no era una señal de abandono, sino una oportunidad para acercarse a Dios de una manera más profunda. ¿Y tú? ¿Cómo reaccionas cuando eres humillado? ¿Te rebelas, cuestionas a Dios o, como David, buscas refugio en Él? Las humillaciones que enfrentas pueden ser la manera en que Dios te enseña a depender completamente de Él. Tal vez Él te esté preparando para un momento de exaltación, pero antes de eso quiere que aprendas a confiar en Él en los momentos más difíciles. Pero ten cuidado. Si abandonas este video ahora, podrías estar perdiendo la oportunidad de entender cómo Dios quiere usar tus humillaciones para acercarte a Él. David podría haberse alejado de Dios durante sus años de fuga, pero eligió permanecer fiel. Y por eso experimentó la fidelidad de Dios de una manera que cambió su vida para siempre. No dejes que el desánimo o la distracción te impidan recibir lo que Dios tiene para ti hoy. Quédate hasta el final, porque la próxima lección puede ser la clave para transformar tus humillaciones en victorias. Tópico 4. La humillación de Jesús y el poder de la renuncia. Ninguna historia de humillación es más profunda y transformadora que la de Jesucristo. Él, que era Dios, se vació de su gloria, se hizo hombre y se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Filipenses 2, 6, 8. Jesús fue traicionado por uno de sus discípulos, negado por Pedro, abandonado por todos, burlado, azotado y crucificado como un criminal.
enfrentó la mayor humillación que alguien podría imaginar. Pero todo eso formaba parte del plan de Dios para la salvación de la humanidad. La humillación de Jesús nos muestra que, a veces, Dios permite que pasemos por situaciones humillantes para cumplir un propósito mayor. Jesús podría haber evitado la cruz, pero Él eligió obedecer al Padre, sabiendo que su humillación traería redención para todos nosotros. Él dijo en Mateo 16:24, «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame». Esto significa que, como seguidores de Cristo, también estamos llamados a abrazar la humillación como parte de nuestro camino de fe. La humillación de Jesús también nos enseña sobre el poder de la renuncia. Él renunció a su gloria, a su comodidad e incluso a su propia voluntad para cumplir la voluntad del Padre. Y Él nos llama a hacer lo mismo. ¿Cuántas veces resistimos la humillación porque queremos preservar nuestra imagen, nuestro orgullo o nuestra comodidad? Pero Jesús nos muestra que la verdadera grandeza está en la capacidad de humillarse por amor. Reflexiona. ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo que renuncies para seguirlo? ¿Te está llamando a abrazar una humillación que al final traerá gloria a su nombre? Así como la humillación de Jesús resultó en la salvación de muchos, tus humillaciones pueden ser usadas por Dios para bendecir vidas a tu alrededor. Pero atención, si abandonas este video ahora, podrías estar perdiendo la oportunidad de entender cómo Dios quiere usar tus humillaciones para cumplir un propósito mayor en tu vida. Jesús podría haberse rendido en Getsemaní, pero Él eligió obedecer hasta el final. Y por eso se convirtió en el Salvador de la humanidad. No dejes que el desánimo o la distracción te impidan recibir lo que Dios tiene para ti hoy. Quédate hasta el final, porque la próxima lección puede ser la clave para transformar tus humillaciones en bendiciones. Y si este contenido está tocando tu corazón, no dejes de suscribirte al canal Centinela de la Luz. Aquí encontrarás mensajes poderosos que fortalecerán tu fe y te ayudarán a ver las humillaciones de la vida con los ojos de Dios. Cada video es una oportunidad para conectarte con la palabra y recibir dirección para los desafíos que enfrentas. Haz clic en el botón de suscripción. Activa la campanita para no perderte ninguna actualización y sé parte de esta comunidad que busca crecer en la fe y en la intimidad con Dios. Tu suscripción no solo fortalece este canal, sino que también ayuda a llevar el mensaje de esperanza a más personas que necesitan escuchar la voz de Dios. No pierdas más tiempo. Suscríbete ahora y continúa este viaje con nosotros. Tópico 5. La humillación de Pablo y la alegría en el sufrimiento. El apóstol Pablo es uno de los mayores ejemplos de cómo Dios usa las humillaciones para cumplir sus propósitos. Pablo, que antes perseguía a los cristianos, fue transformado por Jesús y se convirtió en uno de los mayores misioneros de la historia. Sin embargo, su vida estuvo marcada por humillaciones, persecuciones y sufrimientos. Fue azotado, encarcelado, apedreado, naufragó y enfrentó innumerables dificultades. En 2 Corintios 12:10 escribió: «Por eso, por amor a Cristo, me regocijo en las debilidades, en los insultos, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte». Pablo entendió que las humillaciones no eran una señal de fracaso, sino una oportunidad para experimentar el poder de Dios en su vida. Aprendió a gloriarse en las debilidades, porque era en ellas donde la gracia de Dios se manifestaba de manera más evidente. No veía las humillaciones como algo que debía evitar, sino como una parte esencial de su llamado. La vida de Pablo nos desafía a cambiar nuestra perspectiva sobre las humillaciones. En lugar de huir de ellas,
debemos abrazarlas como oportunidades para crecer en la fe y experimentar la gracia de Dios. ¿Cuántas veces nos quejamos de nuestras dificultades, sin darnos cuenta de que ellas pueden ser el medio por el cual Dios nos está moldeando y preparando para algo más grande? Reflexiona. ¿Qué está tratando de enseñarte Dios a través de las humillaciones que enfrentas? Te está llamando a abrazar el sufrimiento con alegría, sabiendo que Él está en control. Así como Pablo, puedes descubrir que es en tus debilidades donde el poder de Dios se manifiesta de manera más clara. Pero atención, si abandonas este video ahora, podrías estar perdiendo la oportunidad de entender cómo Dios quiere usar tus humillaciones para fortalecer tu fe y prepararte para un propósito mayor. Pablo podría haberse rendido ante las persecuciones, pero eligió perseverar y por eso impactó al mundo con el Evangelio de Cristo. No dejes que el desánimo o la distracción te impidan recibir lo que Dios tiene para ti hoy. Quédate hasta el final, porque la próxima lección puede ser la clave para transformar tus humillaciones en victorias. Y si este contenido está tocando tu corazón, no dejes de compartir en los comentarios: Dios me fortalece en las humillaciones. Esta simple frase es un acto de fe y una declaración de que estás dispuesto a abrazar las humillaciones como parte de tu camino con Cristo. Además, tu interacción ayuda a fortalecer esta comunidad de fe y a llevar este mensaje a más personas que necesitan aliento. No olvides darle me gusta al video y suscribirte al canal para seguir recibiendo mensajes que transformarán tu vida. Vamos juntos a esparcir la esperanza y la verdad de la palabra de Dios. Tópico 6. La humillación de Moisés y el proceso de preparación. La vida de Moisés es un ejemplo poderoso de cómo Dios usa las humillaciones para preparar a sus siervos. Moisés, que fue criado como príncipe de Egipto, tuvo que huir después de matar a un egipcio en defensa de un hebreo. Pasó 40 años en el desierto, cuidando ovejas, lejos de toda la gloria y el poder que había conocido en el palacio. Fue un periodo de humillación, donde aprendió a depender de Dios y a lidiar con su propia debilidad. Sin embargo, fue precisamente en ese tiempo de aparente fracaso que Dios lo preparó para liberar al pueblo de Israel. Cuando Moisés intentó actuar por su cuenta, fracasó. Pero cuando fue humillado y quebrantado, Dios lo usó de manera extraordinaria. En Éxodo 3, Dios se le aparece a Moisés en la zarza ardiente y lo llama para una misión que cambiaría la historia. Moisés, que antes era arrogante e impulsivo, ahora era humilde y dependiente de Dios. La humillación de Moisés nos enseña que el proceso de preparación no siempre es fácil ni glorioso. A menudo, Dios nos lleva a lugares de soledad y aparente insignificancia para moldearnos y prepararnos para su propósito. Moisés podría haberse rendido en el desierto, creyendo que su vida ya no tenía sentido, pero perseveró, y cuando llegó el momento adecuado, Dios lo usó de una manera que nunca habría imaginado. ¿Y tú? ¿Qué está tratando de enseñarte Dios durante tu tiempo de humillación? ¿Te está preparando para una misión que va más allá de lo que puedes imaginar? Así como Moisés, puede que estés pasando por un proceso de quebrantamiento que al final será esencial para el cumplimiento del propósito de Dios en tu vida. Pero lo que sigue es aún más impactante. En el próximo tema vamos a explorar cómo las humillaciones pueden ser el camino hacia la exaltación. Descubrirás historias bíblicas que muestran cómo Dios transforma situaciones de aparente derrota en victorias gloriosas. Y más que eso, comprenderás cómo esto se aplica a tu vida hoy. Prepara tu corazón, porque el Espíritu Santo tiene algo poderoso que revelar a ti. No te pierdas el próximo bloque, ya que puede ser la clave para transformar tu perspectiva sobre las humillaciones que enfrentas. Sigue viendo, porque lo mejor está por venir. Tópico 7.
La humillación de Ana y la oración que lo cambia todo. La historia de Ana, en el Antiguo Testamento, es uno de los relatos más emocionantes sobre cómo la humillación puede llevar a una transformación profunda. Ana era estéril y por eso era constantemente humillada por Penina, la otra esposa de su marido, Elcana. La esterilidad en esa cultura se veía como una maldición y una fuente de vergüenza. Ana sufría profundamente con esta situación, pero en lugar de rebelarse o rendirse, llevó su dolor a Dios. En 1 Samuel 1:10, la Biblia dice que Ana, con amargura de alma, oró al Señor y lloró abundantemente. Ella no solo oró, sino que hizo un voto a Dios, prometiendo que, si Él le daba un hijo, ella lo dedicaría al Señor todos los días de su vida. La humillación de Ana la llevó a un lugar de profunda dependencia de Dios, y fue en ese lugar de quebrantamiento donde encontró la respuesta a su sufrimiento. Dios escuchó la oración de Ana y le dio un hijo, Samuel, quien se convirtió en uno de los más grandes profetas de Israel. Pero más que la bendición de tener un hijo, Ana experimentó una transformación en su vida. Ella aprendió que la humillación no era el fin, sino el comienzo de algo más grande. En 1 Samuel 2:1-10, ella profiere un cántico de alabanza que revela una comprensión profunda de la soberanía de Dios y de su poder para exaltar a los humillados. La historia de Ana nos enseña que la humillación puede ser el catalizador para una oración poderosa y transformadora. ¿Cuántas veces enfrentamos situaciones que nos humillan y nos hacen sentir impotentes? Pero, así como Ana, podemos llevar estas situaciones a Dios en oración, confiando en que Él escucha y responde. La humillación nos lleva a un lugar de dependencia, donde reconocemos que necesitamos a Dios más que a nada. Reflexiona. ¿Qué has llevado a Dios en oración en medio de tus humillaciones? ¿Está Él llamándote a hacer un voto, a comprometerte de una manera más profunda con Él? Ana no solo recibió lo que pidió, sino que también entendió que la bendición debía ser usada para la gloria de Dios. ¿Y tú? ¿Cómo puedes usar las bendiciones que Dios te da para glorificar su nombre? Pero la historia no termina aquí. En el próximo tema, vamos a explorar cómo las humillaciones pueden ser el camino hacia la exaltación. Descubrirás cómo Dios transforma situaciones de aparente derrota en victorias gloriosas. Prepara tu corazón, porque el Espíritu Santo tiene algo poderoso que revelar a ti. No te pierdas el próximo bloque, porque puede ser la clave para transformar tu perspectiva sobre las humillaciones que enfrentas. Sigue viendo, porque lo mejor está por venir. Tópico 8. La humillación de Esther y el valor para el propósito divino. La historia de Esther es un ejemplo fascinante de cómo Dios usa las humillaciones para posicionar a sus siervos en lugares estratégicos. Esther, una joven judía, fue llevada cautiva a Persia y por un aparente azar se convirtió en reina. Sin embargo, su posición de gloria no la libró de situaciones humillantes. Cuando el plan de Amán para exterminar a los judíos fue revelado, Esther se enfrentó a un dilema: mantenerse en silencio y proteger su propia vida, o arriesgarse e interceder por su pueblo. Esther 4:14 trae una de las frases más marcantes de la Biblia. ¿Quién sabe si no fue para un momento como este que llegaste a la posición de reina? Esther fue confrontada con la realidad de que su posición no era solo para su beneficio personal, sino para cumplir un propósito mayor. Tuvo que superar el miedo, la humillación y el riesgo de muerte para levantarse en favor de su pueblo. La humillación de Esther nos enseña que muchas veces Dios nos coloca en situaciones difíciles para que podamos ser instrumentos de su voluntad. Esther podría haber elegido el camino más fácil,
pero entendió que su vida tenía un propósito mayor. Ayunó, oró y se preparó para enfrentarse al rey, aunque sabía que podía perderlo todo. Su valentía y fe resultaron en la salvación de todo el pueblo judío. ¿Y tú? ¿Qué te está llamando a hacer Dios en medio de tus humillaciones? ¿Está Él posicionándote en un lugar estratégico para que puedas ser un instrumento de su voluntad? Al igual que Esther, puedes estar enfrentando situaciones que requieren valentía y fe. Pero recuerda, Dios no te ha puesto donde estás por casualidad. Él tiene un propósito para cada detalle de tu vida. Reflexiona. ¿Cómo puedes usar tu posición actual, por más humillante que parezca, para glorificar a Dios y bendecir a otras personas? Esther nos muestra que la humillación puede ser el camino hacia la exaltación, pero solo si estamos dispuestos a confiar en Dios y actuar de acuerdo con su voluntad. Pero el viaje no termina aquí. En el próximo tema exploraremos cómo las humillaciones pueden ser el camino hacia la exaltación. Descubrirás cómo Dios transforma situaciones de aparente derrota en victorias gloriosas. Prepara tu corazón, porque el Espíritu Santo tiene algo poderoso que revelar a ti. No te pierdas el próximo bloque, porque puede ser la clave para transformar tu perspectiva sobre las humillaciones que enfrentas. Sigue viendo, porque lo mejor está por venir. Y antes de continuar, recuerda verificar si ya estás suscrito al canal. Tu suscripción no solo fortalece esta comunidad, sino que también garantiza que no pierdas ningún mensaje poderoso que puede transformar tu vida. Haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para recibir todas las actualizaciones. Vamos juntos a difundir la esperanza y la verdad de la palabra de Dios. Tópico 9. La humillación de Jeremías y la fidelidad en medio del rechazo. Jeremías, conocido como el profeta llorón, es un ejemplo notable de cómo la humillación puede acompañar a aquellos que son fieles al llamado de Dios. Fue elegido por Dios para profetizar a Judá en uno de los períodos más oscuros de su historia. Su mensaje era claro: el pueblo necesitaba arrepentirse o enfrentaría la destrucción. Sin embargo, en lugar de ser recibido con gratitud, sus palabras fueron rechazadas y él fue ridiculizado, perseguido e incluso encarcelado. Jeremías enfrentó humillaciones constantes. Fue arrojado a una cisterna lodosa, acusado de traición y rechazado por aquellos a quienes intentaba salvar. En Jeremías 27:9, él expresa su angustia. Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y prevaleciste. Soy ridiculizado todo el tiempo. Todos se burlan de mí. A pesar de su dolor, Jeremías permaneció fiel a su llamado, porque sabía que su misión venía de Dios. La historia de Jeremías nos muestra que la fidelidad a Dios no siempre es recompensada con aceptación o éxito humano. A veces, ser y fiel significa enfrentar humillaciones y rechazos. Jeremías podría haber desistido, pero eligió continuar, porque entendió que su obediencia a Dios era más importante que la aprobación de las personas. ¿Y tú? ¿Cómo lidias con el rechazo y la humillación cuando estás tratando de ser fiel al llamado de Dios? ¿Estás dispuesto a continuar, incluso cuando las personas no entienden o rechazan tu mensaje? Jeremías nos enseña que la fidelidad a Dios, incluso en medio de la humillación, es lo que realmente importa. Ahora, antes de continuar, verifica si ya estás suscrito al canal. Tu suscripción ayuda a fortalecer esta comunidad y asegura que no pierdas ningún mensaje poderoso que pueda transformar tu vida. Haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para recibir todas las actualizaciones. Vamos juntos a difundir la esperanza y la verdad de la palabra de Dios.
La vida de Jeremías nos enseña que la humillación a menudo es el precio de la fidelidad. Fue llamado a una misión solitaria y dolorosa, pero su obediencia a Dios nunca vaciló. Incluso cuando sus profecías parecían caer en oídos sordos, continuó hablando la verdad. Jeremías 1, 17, 19 registra la orden de Dios para él. Y tú, prepárate. Ve y diles todo lo que te ordene. No tengas miedo de ellos, de lo contrario, yo te aterrorizo delante de ellos. Hoy te he hecho una ciudad fortificada, una columna de hierro y un muro de bronce para enfrentar toda la tierra. Los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra lucharán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para rescatarte. Estas palabras muestran que, incluso cuando estamos solos y humillados, Dios está con nosotros. Él nos fortalece y nos capacita para enfrentar las luchas que vienen con la fidelidad a su llamado. Jeremías no fue exento de sufrimiento, pero fue sostenido por la presencia de Dios en cada momento. La humillación de Jeremías también nos recuerda que el éxito en el reino de Dios no se mide por la aceptación humana, sino por la obediencia a Dios. Jeremías no vio el arrepentimiento del pueblo de Judá durante su ministerio, pero su fidelidad plantó semillas que darían fruto en el futuro. Sus palabras fueron preservadas en la Biblia y siguen impactando vidas hasta hoy. Esto nos muestra que incluso cuando no vemos los frutos inmediatos de nuestro trabajo, Dios está usando nuestras humillaciones y nuestra fidelidad para cumplir sus propósitos eternos. ¿Y tú? ¿Cómo has respondido al llamado de Dios en 1901 en tu vida? ¿Has permitido que el miedo al rechazo o la humillación te impida ser fiel? Jeremías nos desafía a confiar en que, incluso cuando somos rechazados por los hombres, somos aceptados por Dios. Y esa aceptación es lo que realmente importa. La historia de Jeremías también nos enseña sobre la importancia de la perseverancia. Él enfrentó años de rechazo y humillación, pero nunca se dio por vencido. Continuó profetizando, orando e intercediendo por el pueblo, incluso cuando parecía que nadie lo escuchaba. Su perseverancia es un ejemplo para nosotros de que la fidelidad a Dios no depende de las circunstancias, sino de nuestra confianza en Él. Reflexiona. ¿Qué te está llamando a hacer Dios, incluso si eso significa enfrentar humillaciones? ¿Te está llamando a ser una voz profética en medio de una generación que no quiere escuchar? O tal vez te está llamando a perseverar en una situación difícil, confiando en que Él tiene el control. Jeremías nos muestra que la fidelidad a Dios, incluso en medio de la humillación, es el camino para cumplir su propósito. Ahora, prepara tu corazón para el próximo tema, donde exploraremos cómo las humillaciones pueden ser el camino hacia la exaltación. Descubrirás historias bíblicas que muestran cómo Dios transforma situaciones de aparente derrota en victorias gloriosas. Sigue viendo, porque lo mejor está por venir. Tópico 10. La humillación de Daniel y la fidelidad en medio de la adversidad. Daniel es uno de los personajes más inspiradores de la Biblia cuando hablamos de humillación y fidelidad. Fue llevado cautivo a Babilonia siendo aún joven, lejos de su tierra y de su familia. Sin embargo, incluso en un entorno hostil y pagano, Daniel mantuvo su fe e integridad. Enfrentó humillaciones, como ser forzado a servir a reyes extranjeros y adoptar un nuevo nombre que honraba a los dioses babilónicos. Aún así, nunca comprometió su devoción a Dios. Uno de los momentos más significativos en la vida de Daniel fue cuando fue arrojado al foso de los leones por negarse a dejar de orar a Dios, incluso bajo amenaza de muerte. Daniel 6. Esta historia nos muestra que la fidelidad a Dios puede llevarnos a situaciones de humillación y peligro,
pero también que Dios es poderoso para librarnos. Daniel no solo sobrevivió al foso de los leones, sino que su fidelidad resultó en la glorificación del nombre de Dios ante el rey Darío y todo el imperio. La humillación de Daniel nos enseña que, incluso en medio de la adversidad, podemos mantener nuestra integridad y fe. Él no permitió que las circunstancias externas dictaran su devoción a Dios. En lugar de eso, usó cada situación, por más humillante que fuera, como una oportunidad para glorificar a Dios. Su vida es un testimonio de que la fidelidad a Dios, incluso cuando cuesta, siempre vale la pena. ¿Y tú? ¿Cómo has respondido a las adversidades y humillaciones en tu vida? ¿Has mantenido tu integridad y fe, como Daniel, o has permitido que las circunstancias te alejen de Dios? La historia de Daniel nos desafía a confiar en que, incluso cuando estamos en situaciones difíciles, Dios está en control y puede usar nuestra fidelidad para cumplir sus propósitos. La humillación de Daniel también nos muestra el poder del testimonio. Su fidelidad en medio de la adversidad no solo lo preservó, sino que también impactó a quienes lo rodeaban. El rey Darío, después de presenciar la liberación de Daniel, decretó que todos en el imperio debían temer y reverenciar al Dios de Daniel. Esto nos recuerda que nuestras acciones en medio de las humillaciones pueden ser un poderoso testimonio para aquellos que nos rodean. Reflexiona. ¿Cómo puedes usar tus humillaciones como una oportunidad para glorificar a Dios e impactar a otras personas? ¿Está Dios llamándote a ser un Daniel en tu entorno de trabajo, escuela o comunidad? Tu fidelidad, incluso en medio de la adversidad, puede ser el medio por el cual Dios revela su gloria al mundo. Ahora, prepara tu corazón para el próximo tema, donde exploraremos cómo las humillaciones pueden ser el camino hacia la exaltación. Descubrirás historias bíblicas que muestran cómo Dios transforma situaciones de aparente derrota en victorias gloriosas. Sigue viendo porque lo mejor está por venir. Tópico 11. La humillación de Jonás y la obediencia tardía. La historia de Jonás es uno de los relatos más intrigantes de la Biblia sobre humillación y redención. Jonás fue llamado por Dios para predicar arrepentimiento a la ciudad de Nínive, pero en lugar de obedecer, huyó hacia Tarsis, tratando de escapar de la presencia del Señor. Su desobediencia lo llevó a una serie de humillaciones. Fue arrojado al mar durante una tormenta, tragado por un gran pez y pasó 3 días y 3 noches en el vientre del animal. Sin embargo, fue en ese lugar de humillación que Jonás finalmente se arrepintió y clamó a Dios. Jonás 2:1-9 registra su oración desde el interior del pez, donde reconoce la soberanía de Dios y su capacidad para salvar. Después de ser vomitado por el pez, Jonás obedeció el llamado de Dios y predicó en Nínive, lo que resultó en el arrepentimiento de toda la ciudad. La humillación de Jonás nos enseña que la desobediencia a Dios puede llevarnos a situaciones difíciles y humillantes. Sin embargo, incluso en medio de nuestra rebeldía, Dios es misericordioso y nos da una segunda oportunidad. Jonás podría haber evitado toda esa humillación si hubiera obedecido desde el principio, pero su historia nos muestra que nunca es tarde para volver a Dios y cumplir su propósito. ¿Y tú? ¿Hay alguna área de tu vida en la que has resistido el llamado de Dios? ¿Estás huyendo de una responsabilidad que Él te ha dado? La historia de Jonás nos desafía a reflexionar sobre nuestra obediencia y reconocer que, incluso cuando fallamos, Dios está dispuesto a restaurarnos y usarnos para cumplir sus propósitos. La humillación de Jonás también nos recuerda la importancia de no permitir que nuestro orgullo o prejuicio nos impidan obedecer a Dios. Jonás no quería predicar a Nínive porque odiaba a los ninivitas y no quería que fueran perdonados.
Sin embargo, Dios usó la humillación de Jonás para enseñarle sobre su misericordia y amor por todas las personas, independientemente de su nacionalidad o pecados. Reflexiona. ¿Hay algún grupo de personas o situación que has evitado por prejuicios o orgullo? ¿Está Dios llamándote a superar esas barreras y cumplir su propósito, como lo hizo con Jonás? La historia de Jonás nos muestra que la obediencia a Dios, incluso cuando es difícil, siempre trae resultados poderosos. Ahora prepara tu corazón para el próximo tema, donde exploraremos cómo las humillaciones pueden ser el camino hacia la exaltación. Descubrirás historias bíblicas que muestran cómo Dios transforma situaciones de aparente derrota en victorias gloriosas. Sigue viendo, porque lo mejor está por venir. Hemos llegado al final de este viaje y quiero felicitarte por haber llegado hasta aquí. Eres parte de un grupo selecto de personas que no se rinden, que buscan profundamente la voluntad de Dios y están dispuestas a dejarse transformar por su palabra. Muchos comienzan, pero pocos perseveran hasta el final. Y tú, al llegar hasta aquí, has demostrado que estás comprometido con el crecimiento espiritual y con la búsqueda de respuestas que solo Dios puede dar. Esto es algo especial y debes sentirte orgulloso por haber dedicado este tiempo para profundizar en la palabra. Ahora quiero hacerte una invitación especial. Comenta abajo la siguiente frase: Dios me transforma en las humillaciones. Esta frase es más que un simple comentario. Es una declaración de fe, un compromiso público de que has entendido el mensaje de hoy y estás dispuesto a permitir que Dios trabaje en tu vida, incluso en los momentos más difíciles. Al comentar, también me ayudas a saber quiénes son los elegidos que llegaron hasta el final de este mensaje. Sé uno de esos nombres, pero no te detengas aquí. Este video fue preparado con mucho amor y dedicación para bendecir tu vida y puede bendecir muchas otras personas también. Comparte este contenido con tus amigos, familiares y hermanos en la fe. Imagina cuántas personas están pasando por humillaciones y necesitan escuchar este mensaje de esperanza. Tú puedes ser el instrumento que Dios usa para llevar esta palabra a alguien que está desanimado, perdido o sin esperanza. Compartir este video es como encender una luz en un lugar oscuro. Nunca sabes quién puede ser alcanzado por esa luz. Y si aún no te has suscrito al canal, debo decirte algo importante. Este no es solo otro canal en YouTube. Este es un lugar donde la palabra de Dios se predica con sinceridad, donde las vidas son transformadas y donde la llama de la fe se mantiene encendida. Suscribirse aquí es como construir una casa sobre la roca. Aseguras que, incluso en medio de las tormentas de la vida, tendrás un lugar firme para apoyarte. Si aún no estás suscrito, piensa en esto. ¿Cuántas bendiciones puedes estar perdiendo? ¿Cuántos mensajes poderosos pueden estar pasando desapercibidos? No dejes que la distracción o la procrastinación te impidan ser parte de esta comunidad. Haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perder ninguna actualización. Si ya estás suscrito, felicitaciones. Eres parte de un grupo que valora la fe y la búsqueda de Dios. Y ahora, antes de finalizar, quiero invitarte a hacer algo especial. No pauses este video. Permanece aquí en silencio por unos minutos mientras la música suena. Aprovecha este momento para dedicar palabras de alabanza y agradecimiento al Señor. Agradece por este día, por las lecciones que aprendiste hoy y por la manera en que Dios está trabajando en tu vida. Deja que la paz de Dios inunde tu corazón y renueve tus fuerzas. Este es tu momento de conexión con el Padre. No interrumpas esa conexión. Permanece hasta el final. Y por último, recuerda, el viaje no termina aquí. Sigue viendo los videos de nuestro canal,
porque cada mensaje es una nueva oportunidad para crecer en la fe, para fortalecerte y para acercarte más a Dios. Mantén tu llama encendida. No dejes que el mundo apague el fuego que Dios ha puesto en ti. Y si este video tocó tu corazón, no olvides compartirlo. Nunca sabes quién necesita escuchar exactamente lo que tú escuchaste hoy. Que Dios continúe bendiciendo tu vida y guiándote en cada paso. Que tengas paz y hasta el próximo video.
Con todo el corazón, vamos a levantar una alabanzas al Dios de Israel, el Señor Todopoderoso, que es digno de toda honra y gloria. Oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios de Israel, te alabamos con nuestros corazones llenos de gratitud. Te exaltamos por tu fidelidad, por tu misericordia, por tu gracia inmensurable que nos sostiene día tras día. Señor, tú eres nuestro refugio y fortaleza, nuestra roca firme en tiempos de adversidad. En ti encontramos la paz que el mundo no puede ofrecer. Tú, Señor, eres digno de toda adoración. No hay otro como tú. Eres el creador de los cielos y de la tierra, el Rey de reyes, Señor de señores, y ante ti toda la tierra se postra. Tu amor es eterno, tu bondad nunca falla. Somos tus hijos, y te damos gracias por llamarnos tuyos, por darnos la oportunidad de vivir en tu presencia. Hoy, Señor, levantamos nuestras voces y corazones hacia ti. Alabamos tu santo nombre y proclamamos que tú eres el único Dios verdadero, que nuestras vidas reflejen tu luz, que cada paso que demos sea un reflejo de tu amor y tu verdad. Nos rendimos a tu voluntad, oh Dios, y te pedimos que nos guíes por tus caminos de justicia y paz. Derrama sobre nosotros tu gracia, Señor. Que tu Espíritu Santo nos fortalezca y nos capacite para vivir conforme a tu palabra, para que podamos ser luz en medio de las tinieblas, que podamos vivir en amor, en unidad, y que seamos instrumentos de paz en un mundo que tanto necesita de ti, oh Dios. Tú eres grande, y tu nombre es exaltado por encima de todo nombre. Bendito sea tu nombre ahora y para siempre. A ti, Señor, sea toda honra, toda gloria y toda alabanza. Oh Señor nuestro Dios, te adoramos y exhalamos la grandeza de tu nombre, porque tú eres digno de toda honra, toda gloria y toda alabanza. Que nuestras palabras sean como incienso agradable ante ti, y que nuestras vidas, en cada acto, reflejen tu majestad y soberanía. Dios de poder y misericordia, tú eres el creador de todas las cosas. El cielo y la tierra proclaman tu gloria. El sol, la luna y las estrellas, en su perfecta orden, cantan alabanzas a tu grandeza. El océano y la tierra, los vientos y los árboles, todas las obras de tus manos son testigos de tu infinita y inmensurable grandeza. Tú eres el Dios que creó el universo en su belleza y equilibrio, y con tu soplo de vida nos diste la existencia. Te damos gracias, oh Señor, por habernos elegido, por darnos la oportunidad de experimentar tu amor y caminar bajo tu orientación. Que nunca nos olvidemos de alabarte en todas las estaciones de la vida, en cada momento de alegría, lucha, victoria y debilidad, que podamos reconocer tu presencia como nuestro refugio seguro, nuestra fortaleza que nunca falla. Tú eres el Dios que conoce nuestros corazones más profundos, nuestros miedos y anhelos, y aún así nos amas con amor eterno. Tú eres nuestra esperanza, nuestro consuelo en medio del sufrimiento, nuestra fuerza cuando estamos débiles. Cuando las tormentas de la vida vienen, tú eres nuestro refugio. Cuando las noches parecen interminables, tú eres nuestra luz. Cuando el alma se siente perdida, tú eres nuestro guía. Señor, tú eres la fuente de todo buen regalo. Tu bondad nos alcanza cada amanecer, y en cada paso de nuestro caminar tú nos sostienes. Cada respiro, cada latido de nuestro corazón es una expresión de tu gracia. No somos dignos, pero tú nos amas y nos perdonas. En ti encontramos la paz que el mundo no puede dar. Padre Santo, nos rendimos a ti, que nuestras vidas sean un testimonio vivo de tu presencia en nosotros, que nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestros gestos reflejen tu bondad y tu amor,
que podamos ser vasos de tu Espíritu, llevando tu palabra y tu amor a los que nos rodean, que nuestra fe nunca vacile, que nuestros ojos siempre estén fijos en ti, el autor y consumador de nuestra fe. Que podamos ser instrumentos de tu paz, esparciendo luz donde hay tinieblas, llevando tu verdad donde hay mentiras y proclamando tu salvación donde hay necesidad. Señor, tú eres la razón de nuestra existencia y te bendecimos con todo nuestro corazón. No hay otro como tú. Que tu nombre sea exaltado para siempre, que tu gloria resplandezca en nuestras vidas y en todo el universo. A ti, oh Señor, toda honra, toda gloria y toda alabanza. Que el Señor te bendiga y te guarde, que Él haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. Amén, amén, amén.